Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conferencia del Museo de Bellas Artes de Asturias en el aula magna de la Universidad de Oviedo, con un poquito de retraso ajeno a nuestra responsabilidad. Y a quien queremos agradecer, Universidad de Oviedo, a quien queremos agradecer muchísimo el que nos ceda, una vez más, estos espacios mientras duran las obras de ampliación del museo, que, como algunos ya sabrán, han empezado hace casi un mes y la verdad es que estamos muy ilusionados por la velocidad a la que van. Así que, dicho esto, me gustaría recordar que hace 2 semanas empezamos una especie de ciclo Antoni Tàpies con motivo del centenario de su nacimiento. En realidad, Tàpies nace a finales de 1923, pero se ha escogido 2024 como el año de celebración del centenario de este extraordinario artista, uno de los grandes artistas españoles, europeos e internacionales, no cabe duda, de la segunda mitad del siglo XX. Y, como digo, hace 2 semanas empezamos con la primera acción, este ciclo dedicado a Antoni Tàpies. La primera acción fue la presentación de una estupenda, de una muy delicada y muy interesante obra invitada procedente del Museo de Bellas Artes de Bilbao, que estamos exponiendo en la sala 27, además puesta en diálogo con el otro Tàpies que teníamos a nivel pictórico, el procedente de la donación de Plácido Arango en 2018, 2 obras de 1961 y 1964 respectivamente, que funcionan muy bien como conjunto. Luego, hace justo una semana, se inauguró una magnífica exposición cuyo comisariado corresponde a la persona que hoy nos va a impartir esta conferencia, Laura Baños, dedicada a analizar la obra gráfica de Tàpies. Una obra gráfica, para nuestro caso, que arranca en 1969 y finaliza un año antes de su fallecimiento, en 2011, a través de 24 o 25 estampas. Obra gráfica importantísima en el contexto del trabajo de Antoni Tàpies, a un nivel parecido en cuanto a experimentación, reflexión conceptual y formal sobre los mismos temas que le preocuparon al artista, que lo que podíamos encontrar o podemos encontrar en el Tàpies pintor, y una exposición que está haciendo las delicias de este público turista y no turista que, por suerte, una vez más para el museo, estos días está literalmente inundando las salas de nuestra institución. Y este ciclo Tàpies, que se prolonga hasta el 27 de octubre, creo recordar, que es cuando se clausura tanto la obra invitada como la exposición, continúa con esta conferencia a cargo de Laura Baños, comisaria de la exposición y, como saben, actual ayudante conservadora de Artes Industriales y Artes Gráficas en el Museo de Bellas Artes de Asturias, cuyo trabajo, no solo el desplegado en este tramo para Tàpies, sino el que viene haciendo desde que se incorporó al museo, pues quiero no solo agradecer, sino por el que le quiero verdaderamente felicitar. Su nivel de producción en cantidad y en calidad, que es lo que importa, es realmente sorprendente. Tenía una introducción y una presentación de nuestra conferenciante, pero como empezamos tarde, pues casi que hemos decidido omitirla. Futura doctora, espero. Queremos doctorandos y doctores en el museo. Y sin más, pues Laura, si te parece, vas a hacer ese recorrido por la obra gráfica de Tàpies a través de 24 estampas, ese viaje. Con motivo de la exposición se editó este catálogo de mano, muy bien editado, muy bien maquetado y muy bien reproducido fotomecánicamente a través de las fotos en este caso, creo recordar que era Quique Llamas, y con un texto realmente interesantísimo, muy interesante, de la propia Laura. Así que, Laura, si te parece, adelante, tienes la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso, por tu presentación. Gracias por asistir a todas y todos y por la espera. Agradeciendo públicamente o volviendo a aprovechar para agradecer esta ocasión
a las personas que están detrás de las colecciones particulares que han prestado obra y que nos han permitido crear este recorrido, ¿no?, tan completo y tan variado por la obra gráfica de Antoni Tàpies. Contextualizando, como digo, la obra gráfica de Tàpies dentro del resto de su producción. Lo primero, lo más importante para comenzar a definir, a recorrer este trabajo es, ya lo ha comentado Alfonso, tener en cuenta que el grabado en Tàpies es una prolongación del resto de su producción, ¿no?, del resto del trabajo que hace en otros medios de expresión. De hecho, su obra gráfica no puede entenderse sin ser contextualizada, sin ser interpretada con el resto de su obra, especialmente la pictórica, aunque también la escultórica, y fue el propio Tàpies el que insistió en distintas ocasiones en sus escritos y en las declaraciones que hizo en múltiples entrevistas que abordó las estampas con el mismo espíritu, exactamente con el mismo espíritu con el que trabajó la pintura, la escultura y todo tipo de medios. Ese mismo espíritu con el que, o ese espíritu compartido entre estampa y pintura especialmente, se ve de forma muy clara en el uso sistemático de todos esos elementos, iremos viendo ahora distintos ejemplos, que conforman el peculiar universo simbólico de este artista. Elementos de tipo caligráfico, especialmente, todo tipo de signos también, así como alusiones a a la vida cotidiana, a los objetos cotidianos y al ser humano, de una forma muy amplia. También veremos distintos ejemplos. La obra gráfica de Tàpies y su obra en general, insisto, se caracteriza por esta constante repetición de este tipo de motivos. De hecho, me resulta muy elocuente en este sentido una definición que hizo la historiadora del arte checa Vera Linartova, definió a Tàpies como un artista monótono que no se repite nunca. Y me parece muy acertado, precisamente atendiendo a esta cuestión iconográfica. Además de la iconografía, del contenido, también en cuanto a la técnica, Tàpies supo transferir o trasladar los rasgos de su pintura al soporte en papel, rompiendo el papel, rasgándolo, añadiéndole todo tipo de elementos. Especialmente mediante la combinación, también vamos a ver varios casos de técnicas más, podríamos decir, más tradicionales, como la litografía, el aguafuerte sobre todo, en combinación, como digo, con otros procedimientos que le permitieron añadir texturas y relieves y crear así efectos similares a la materia, a lo matérico de su pintura. En cuanto a sus inicios en la obra gráfica, en el campo de la estampación, generalmente se describen como un comienzo un tanto tardío con respecto a su pintura. Es cierto que realiza una primera aproximación al grabado con un conjunto realizado entre el año 47 y 48, les muestro dos ejemplos en pantalla, pero, como digo, es algo meramente anecdótico. De hecho, no se edita hasta más de 2 décadas después. Este momento, además, coincide con ese primer periodo de Tàpies muy deudor, muy vinculado al surrealismo, especialmente, además, a ese estilo gráfico con esa presencia tan importante de los símbolos propio especialmente de Paul Klee y de Joan Miró, artistas que admiró mucho y de los que reconoció una gran influencia. También coincide con el momento en el que participó en la fundación de la revista Dau-al-Set. De todos modos, como digo, esto se queda en la anécdota, o por lo menos una experiencia puntual, y no será hasta el año 59, cuando ya sistematice su actividad gráfica de forma más profesional.
Además, esta actividad conseguirá o va a profesionalizarla gracias al impulso y a la colaboración que realiza con distintos estampadores, editores y grabadores. Especialmente, sobre todo, los primeros con los que trabajó fueron los primos Gaspar, de la Sala Gaspar de Barcelona, muy destacada en la edición de obra gráfica de grandes artistas contemporáneos, entre otros Miró, por ejemplo. Y bueno, a través de esta colaboración, que además Tapies siempre reconoció que gracias a este trabajo colectivo con los estampadores y grabadores pudo desarrollar una producción gráfica tan amplia. Bueno, y vamos a comenzar con la primera estampa de la exposición, con la que iniciamos el recorrido. Voy a hablar de las 24 que se exponen en las salas 10 y 11 del museo, pero en algunas me pararé más o menos en función de, bueno, también porque pertenecen a algunas a conjuntos y otras no. Ahora iremos viendo. Bueno, como digo, esta es la primera estampa de la exposición, que además abre metafóricamente también la muestra. Se titula La puerta, del año 69, y es un gran ejemplo de cómo pues a finales de los años 50 y sobre todo a partir del año 60, Tapies comenzó a incorporar todo tipo de objetos vinculados a la vida cotidiana, ¿no? Al mundo cotidiano que comentaba antes. Elementos domésticos como, bueno, puertas, ventanas, por supuesto, y todo tipo de mobiliario, tijeras, llaves, espejos. Vamos a ver también distintos casos. Prendas de vestir, zapatos, bueno, todo tipo de motivos que vincularon su obra o trataron de conectar esa parte más misteriosa, espiritual, más hermética quizá de su trabajo con lo terrenal, ¿no? Realmente con la realidad social. En concreto, centrándonos en el motivo de las puertas, Tapies las empleó especialmente en torno a esa fecha que comentaba, el año 60, y después serán un motivo que continuó en su trabajo. Normalmente las puertas y las ventanas también las trató con un carácter muy monumental, dándoles un gran protagonismo, normalmente ocupando toda la superficie de la obra, como es el caso de la estampa de la exposición. Y generalmente, también como en el caso de la obra de la exposición, incorporó una cruz en forma de aspa, como la que ven en estos dos ejemplos, que es uno de los signos más recurrentes en su trabajo. De hecho, la cruz es un perfecto ejemplo, un perfecto motivo para explicar o para entender el interés de Tapies por los dobles significados, ¿no? por la ambigüedad, por la polisemia también, por las dualidades semánticas, ya que la cruz, por un lado, puede marcar algo, o sea, enfatizarlo, llamar la atención sobre ello y a la vez también negarlo, ¿no? Darle un carácter de negación. La siguiente obra de la exposición también nos remite a en paralelo más o menos a lo que acabamos de comentar, a esa incorporación de los objetos cotidianos. También va a introducir, a aludir, a citar distintos motivos vinculados con el ser humano, como comentaba al principio. En concreto, Tapies introdujo la figura humana, siempre de manera fragmentada, mediante todo tipo de motivos, aunque fundamentalmente trabajó y utilizó los cráneos, como ven en pantalla, también orejas, brazos, piernas, narices, pies, bocas, ojos, todo tipo de, como digo, siempre, generalmente, de forma fragmentada, exenta. Esto nuevamente se vincula con esa creciente preocupación por vincular siempre su obra con la realidad social y de alguna forma nos enfrenta a una idea quizá
preconcebida o un tanto inexacta de Tapies como un artista exclusivamente abstracto o misterioso, ¿no? O hermético, cuando también tuvo siempre estas vinculaciones con lo real. En el caso del grabado de la exposición, en concreto, no estamos como tal ante un motivo, ante una parte del cuerpo, sino ante una huella, ¿no? Ante una representación del rastro que deja el ser humano tras existir en algún lugar, o sea, el rastro de la presencia del ser humano. En el caso de las huellas y en concreto en el de las pisadas, veremos también que es un elemento muy frecuente a partir de este momento hasta el final de su carrera. El motivo de las pisadas va a estar siempre constante en su obra. También, además, es importante insistir en que además de la evocación de la huella en sí como concepto, todo lo que tiene que ver con el pie, con las pisadas, los zapatos, calcetines, zapatillas, todo tipo de lo que entraría vinculado al concepto del pie, tiene una connotación autobiográfica para el artista, ya que la palabra pie o pies, mejor dicho, está contenida dentro de su propio apellido y lo utilizó nuevamente como una referencia, como una autorreferencia, realmente. En el caso del motivo concreto de las pisadas y centrándonos en la obra gráfica, solo existen 2 casos previos a la representación de este motivo antes de la obra de la exposición, los 2 que tienen en pantalla, que curiosamente además proceden de 2 libros de artista, 2 libros además con textos de Joan Brossa, del poeta Brossa, que tuvo una gran influencia en la obra de Tapies y además también fueron amigos íntimos desde el periodo de fundación de Dauwalset. Si se fijan, tiene especial interés, además de que la obra de la exposición también procede de un libro de artista, que no lo he comentado antes, titulado Aire, del poeta francés André Boucher, pero lo interesante es comparar la obra que incluimos en la muestra con esta que realizó para Nocturne Matinal, un año antes, además, que ven que tiene esa misma idea compositiva, ¿no? La huella en el centro, en negro, en el caso de la izquierda, una huella de zapato, en el de la derecha del propio pie desnudo, pero es la misma idea en esencia. También con un grafismo en rojo, además, un grafismo, una inscripción ilegible, comentaremos esto enseguida, y luego utiliza este recurso ¿se ve el cursor? Sí. Utiliza este recurso de marcar los ángulos, las esquinas de la obra con líneas que realmente podemos interpretar como una aspa truncada, ¿no? Como una aspa cuyos brazos no llegan a cruzarse. Las siguientes 4 obras de la exposición forman parte de un álbum, de una carpeta titulada Els mestres de Catalunya, a los maestros de Cataluña, que está compuesto por un total de 9 estampas, realmente 8 litografías que ven en pantalla con las 4 de la exposición señaladas y una serigrafía de gran formato. Esta obra, este conjunto, es un ejemplo extraordinario de un contexto muy específico en la obra de Tapies, relacionado o enmarcado entre mediados de los años 60 y hasta mediados de los años 70, o más bien en la década final del franquismo, en el que, durante el que Tapies va a manifestar de una forma más explícita su compromiso político, su ideología, su pensamiento político, especialmente relacionado con la reivindicación o la protesta contra la represión que el régimen franquista ejerció contra Cataluña, su lengua y su cultura. Tapies sintió así, además, lo que él llamaba el espíritu catalán, esa identidad catalana,
de una manera muy ardiente, además, y la obra de estos años, de esta década, va a estar plagada de referencias de este tipo. Voy a leerles un pequeño fragmento de uno de sus escritos en el que describe precisamente esta concepción, ¿no?, de la identitaria de la cultura catalana, de lo catalán. Dice: en mi caso particular, creo que me he esforzado por sentir a fondo mi país y por beber también en las fuentes de nuestra tradición. He hallado mi inspiración viviendo intensamente Cataluña. La he hallado en el barrio gótico, en los barrios extremos, en Sants, en Hospitalet, a las salidas de las fábricas, de los talleres, en el Museo Románico, en el irracionalismo y en la exaltación de nuestra raza, desde Ramon Llull hasta Joan Miró, pasando por Gaudí y toda la exuberancia modernista de nuestra ciudad. Las raíces catalanas han brotado espontáneamente en mi obra. No son hijas de un propósito deliberado. Si se ven estas huellas, es porque debo llevarlas marcadas en la sangre y me sale sin querer. En estas obras reivindicativas, además, en este contexto más reivindicativo, son especialmente frecuentes dos recursos simbólicos. Por una parte están las barras rojas, las 4 barras rojas sobre fondo amarillo, una clarísima alusión a la bandera catalana, y también por otra todo este tipo de inscripciones a modo de consignas políticas y sociales. Aquí ven muy claramente el Visca en negro, también aquí en amarillo, o en esta otra estampa el título del propio conjunto, ¿no? También esto se ve mucho mejor al contemplarlo en directo, pero en esta parte hay toda un desarrollo de una serie de frases y palabras vinculadas con estas reivindicaciones, creando un entramado muy denso, unas encima de otras, que nos llevan claramente al mundo del graffiti, ¿no? La concepción del graffiti y sobre todo de las inscripciones sobre el muro, algo que es fundamental en el lenguaje artístico de Tapies y que se vincula mucho también a sus reivindicaciones políticas, porque sobre todo tiene o recordó en sus memorias que este interés o esta fijación con la disposición de los grafitis sobre los muros tiene mucho que ver con esas consignas políticas que veía escritas en la Barcelona en la que vivió en su juventud, en la Guerra Civil, y también, sobre todo, en unas series de fotografías del fotógrafo húngaro Brassai dedicadas precisamente a documentar los grafitis de París. Este motivo de la bandera, de la señera, también recurre a él de forma constante, como digo, y utilizó para representarlo este recurso de la huella de la mano. Volvemos también a esa idea de las huellas, y especialmente de los 4 dedos extendidos con los que pudo pintar las 4 barras rojas, ¿no? Ese gesto que claramente alude o refiere al origen legendario de esta bandera. Este origen se sitúa, procede de una crónica, o más bien de una invención del siglo XVI, en el que, según la cual, en el siglo IX, tras una batalla contra los musulmanes, el conde Bifredo el Velloso es herido de muerte, y el rey franco Carlos el Calvo impregna su mano en la herida del costado de Bifredo y con la sangre pinta esas 4 barras rojas sobre el escudo dorado. Es esta recreación que ven en este cuadro de historia del centro, y también al propio Tapies a la derecha haciendo el gesto. Como acabo de comentar, el recurso de las huellas, ya lo hemos visto en la pisada, también en las manos, es algo muy recurrente igualmente, que va a estar presente especialmente, además en el caso de las huellas de manos, desde sus primeras obras. De hecho, esta es una de las más tempranas, del año 46, en la que se ve este motivo, y sin duda
tenemos que ponerlo en relación con la influencia, con la admiración que Tapies sintió por Miró, que consideró como un padre artístico, como el gran referente del arte catalán de la generación anterior, y de él tomó pues, su forma de entender realmente el lenguaje artístico, como esa forma de construir el lenguaje propio mediante la creación de un código simbólico del artista, y también recursos expresivos como, por ejemplo, las huellas de las manos, ¿no?, que vemos muy claramente en una obra muy cercana que tenemos en el Gran Miró, que tenemos en el Museo de Bellas Artes. La estampa siguiente, seguimos a mediados de la década de los 70, es este pequeño grabado de muy pequeño formato, con un título muy descriptivo, Venus. Veremos además, o estamos viendo, que en gran parte de las obras de Tapies los títulos tienen este carácter precisamente de descripción, ¿no?, de algún modo como descriptores o facilitadores que ayudan a comprender el contenido, ¿no?, el motivo que estamos viendo, y a descifrarlo. O al menos eso parece en un primer momento, ¿no?, aunque ahora enseguida vamos a ver otro caso un poco más complejo. Esta obra, además, constituye una auténtica singularidad dentro de la producción de Tapies. Primero por una cuestión formal, que es el uso de esa tinta en tono rosa, nada habitual en sus estampas, pero sobre todo por el motivo que representa, puesto que, como decía, el título descriptivo nos remite a esa evocación de una silueta de una Venus paleolítica, ¿no? Además, lo más interesante es cómo utiliza este recurso y pega aquí mediante collage. Comentábamos antes la importancia de la combinación de técnicas más puramente de estampación, por decirlo así, o más convencionales, con otro tipo de procedimientos que le permiten añadir texturas, añadir elementos, ¿no? Como en este caso, pega directamente este trozo de papel y sobre él realiza este grueso trazo negro. Y bueno, esto podemos interpretarlo porque además exactamente por el lugar en el que está colocado, en el que se encontrarían los genitales de la figura, puede tratarse de una metáfora de la censura, ¿no? Podemos interpretarlo así porque además ese recurso de tachar algo con un grueso trazo en horizontal lo utilizó frecuentemente, sobre todo para tachar palabras, más bien, pero vemos cómo en su producción existen algunos casos puntuales, no son tan frecuentes, pero sí existen casos en los que representa el cuerpo humano o parte de él y precisamente llama la atención sobre los órganos sexuales, tanto marcándolos o tachándolos, ¿no?, como decía, en esa dualidad de significado. Quizá la obra que más se parezca a la de la exposición es esta, ¿no?, porque utiliza ese mismo recurso aunque aquí se transparenta, pero utiliza ese mismo recurso horizontal de alguna manera nos recuerda claramente a la censura. La siguiente, seguimos ya, pero llegando a la década de los 80, con esta obra precisamente de ese mismo año. Es la segunda, además, de las obras de la exposición que forma parte o que procede de un libro de artista. De hecho, procede, como digo, del repertorio de junio del poeta Jorge Guillén, para el que Tapies hizo una edición, un conjunto de 6 estampas, además del frontispicio. Aprovechando, a propósito aquí tienen seleccionada la obra de la exposición,
de tratar sobre la faceta de bibliofilia o ese trabajo vinculado a los libros para Tapies, es interesante recordar que Tapies entendió los libros o sintió una auténtica devoción hacia los libros, ¿no? Desde su infancia, además, pues estuvo muy vinculado a ellos. Su familia materna su bisabuelo y su abuelo tuvieron una librería y una editorial en Barcelona. Él cuenta, además, en sus memorias que estaba muy vinculado a estos negocios, que estaba muy presente en ellos. Además, fue un gran bibliófilo, coleccionista también de ediciones antiguas y un grandísimo lector y escritor. De hecho, su obra publicada escrita, es una de las más cuantiosas de los artistas españoles contemporáneos, quizá comparable solo a Salvador Dalí. Tapies escribió además numerosos ensayos sobre arte de artistas que le interesaron, sobre su propio arte también. Y, como digo, que además voy citando también sus propias memorias. Además, también adoraba los libros como, y lo ven en esta cita de la pantalla, no solo por su contenido, sino como objetos, como artefactos artísticos y mágicos, ¿no? Casi como talismanes, y de hecho así concibió todos los trabajos con libros que realizó. Colaboró con sus estampas, con sus obras, en más de una treintena de libros a lo largo de su vida, y creando estampas que él no le gustaba denominar ilustraciones, sino como sus obras entendidas como el acompañamiento, como la música de fondo que le ponía a los textos de poetas, escritores y filósofos y todo tipo de pensadores con los que trabajó. Por ejemplo, por citar algunos, además del propio Guillén, que acabamos de comentar, también hizo esa música de fondo para poetas, de los de lengua española, por ejemplo, Octavio Paz, Rafael Alberti, Pablo Neruda, María Zambrano, José Ángel Valente, y además de también un importante número de escritores franceses. Voy a leerles también otro pequeño fragmento de una entrevista en la que explica precisamente cómo concebía estas colaboraciones, ¿no? Nunca haría un libro con un poeta cuya obra desconociera o no me interesase. Cuando trabajo con un texto, procuro penetrar en él, captar su atmósfera general y reflejarla en mis grabados. Lo que quiero conseguir es que mis grabados actúen como una especie de música de fondo, un acompañamiento plástico que cree un clima que ayude al lector a aprender con mayor intensidad una determinada poesía o texto literario. Lo que nunca hago es ilustrar un texto. Me puedo adaptar al texto, pero nunca ilustrarlo. Vamos a ver a continuación otro ejemplo importante del libro, pero siguiendo con el recorrido de la exposición, la siguiente obra con la que nos encontramos es esta serigrafía titulada Vernís Cadira, además nuevamente de una forma muy descriptiva. Se traduce como barniz silla. Y es realmente la obra, tiene como motivo protagonista una silla de perfil que ven aquí en este tono amarillo, que está realizada además con el barniz, o sea, con un barniz. No se aprecia demasiado bien, pero bueno, en directo también se ven perfectamente, sobre todo las burbujas del material, y se aprecia al compararlo con el resto de las tintas de la estampa. El barniz fue un material que Tapies comenzó a utilizar en torno al año 80, buscando crear unos efectos de fluidez, de transparencia, que generasen un contrapunto con la pintura o con esa fuerte carga matérica de su pintura, ¿no? Pues esto que el barniz, bueno, de hecho realizó
cuadros de gran formato, murales con esta técnica, y realmente son muy distintos, ¿no?, a su forma habitual de pintar y de utilizar los objetos. Volviendo al motivo de la silla, si se fijan también en la parte exterior, con un tono más claro de amarillo, realiza otra capa de barniz en la que, o con la que nos puede generar cierta confusión, puesto que transforma de algún modo la silla en una A mayúscula. La A, además, es una letra junto a la T, que vamos a ver ahora también, o las dos, la A y la T, son las dos letras más importantes en ese código simbólico de Tàpies, por una cuestión también principalmente autorreferencial. Es decir, la A y la T como las iniciales de su nombre y de su apellido, aunque veremos que también pueden tener otras interpretaciones. Tàpies realizó, al igual que antes decía que las pisadas es un motivo constante, muy recurrente en su trabajo, también lo fueron las sillas. Realizó numerosas obras con el tema de las sillas, especialmente de perfil, pero siempre o generalmente buscando transformar su forma original, o sea, dándoles un aspecto ambiguo, incluso generando confusión, que resultase complejo leerlas como lo que son, ¿no?, como sillas. Este es el mismo recurso que comentaba que utiliza transformando esta silla en la A. Otro aspecto interesante de la obra, o quizá el más relevante, es la incorporación en esta parte superior del respaldo, una boca con sus dientes, y en esta silueta, una recreación de unas piernas apoyadas en las patas de la silla. Esta personificación del mueble podemos interpretarla como esa búsqueda en Tàpies de la trascendencia espiritual, o esa representación de los objetos cotidianos, domésticos, de la intimidad, como portadores de mensajes, como vehículos hacia los recuerdos, hacia la emoción, como él mismo decía, el orden cósmico de las cosas pequeñas, ¿no? Y esto está muy claramente representado. Por mostrar rápidamente esa presencia constante de las sillas, me interesaba enseñarles cómo están presentes en dos de los dos principales monumentos públicos que realizó Tàpies, los dos en Barcelona. Aquí, en el dedicado, en el homenaje a Picasso, tienen todo un ensamblaje de distintos muebles, y aquí en el lateral ven varias sillas apiladas, y todo ello además atravesado por unas barras de hierro. Y en la escultura, esa escultura que corona la parte alta, la azotea del edificio de su fundación, de la Fundación Antoni Tàpies en Barcelona, realizó esta nube y silla, en la que, como ven, no sé si se aprecia muy bien, pero tiene en la parte superior una silla, ¿no? Aquí el respaldo y el asiento. La obra siguiente también es, en este caso estamos ante un ejemplo ideal de ese gusto por la ambigüedad de los símbolos que he venido diciendo repetidamente, porque además el título en este caso es también descriptivo, pero puede generar cierta confusión. La palabra clau en catalán se traduce como llave, y, por tanto, además, teniendo en cuenta que la llave fue un motivo que repitió en muchas ocasiones, también podemos leer este motivo quizá como una llave, aunque si lo comparamos con otras llaves que realizó Tàpies en otro tipo de obras, no tiene demasiado que ver en principio.
quizá, bueno, esta forma redonda podamos ver en ella esta parte trasera de las llaves, como en esta escultura, pero no resulta demasiado convincente. Si tenemos en cuenta, y volvemos a esa idea de la ambigüedad y sobre todo de la polisemia, en Tapies, que la palabra clau también se traduce como clave, entonces podría cambiar la interpretación. Es decir, en el caso de ser una clave, podría ser pues un código indescifrado de signos, el aspecto fundamental de algo, el aspecto clave, o incluso también un signo musical, ¿no? Algo, bueno, esto no sería descabellado, ya que Tapies fue un gran melómano, de forma muy frecuente incorporaba estos signos propios de la notación musical en su trabajo. La tercera interpretación posible es, haciendo un análisis comparativo con otras estampas, es pensar o vincularlo formalmente con el número 8, al que dedico estas dos obras que tienen a la derecha. El 8, además, como un número muy presente en ese universo iconográfico, como símbolo de la eternidad, de la regeneración, del infinito. Tiene cierto, como digo, cierto parecido formal y luego, bueno, podría argumentar o podría vincularse a esta interpretación el hecho de que incorpore aquí esta cifra, ¿no?, en la obra. De todos modos, bueno, simplemente he hecho estas comparaciones para evidenciar cómo la ambigüedad está siempre muy presente y cómo precisamente el interés de la obra radica en eso, ¿no?, en su carácter ambiguo y hermético. La obra siguiente también la realizó en el año 82. Se trata de una litografía de gran formato que procede además de una tirada, de una edición especial que Tapies realizó como cartel para una exposición que le dedicó la Galería Marc Lelong en París en ese mismo año 82. Aquí tienen el cartel. En esta estampa el motivo protagonista es clarísimamente una T minúscula. Como decía antes, la A y la T son las dos letras más repetidas en su obra. Además, la T podemos entenderla como el auténtico paradigma de ese interés por crear esos juegos, esas dualidades, ¿no?, esos dobles significados y esos juegos de semanticidad realmente. La T, de hecho, es por un lado, esa referencia autobiográfica que comentaba, esa alusión a su propia vida como inicial de su apellido, también como inicial del nombre de su mujer, Teresa, y por otro lado es una letra, es un símbolo que puede confundirse o transformarse en una cruz. Entonces siempre nos puede generar esa duda, ¿no?, esa dualidad. En el caso de esta obra, además, es interesante contextualizarla en el momento en el que la hace, en esos primeros años 80, puesto que la caligrafía, los elementos caligráficos tuvieron un mayor protagonismo a partir del año 80 aproximadamente. Esto puede entenderse como ese momento en el que Tapies, después de varias décadas realizando una obra muy matérica, después muy objetual, tuvo un proceso, una tendencia hacia la recuperación de la pincelada, ¿no? Es decir, sus obras pictóricas y obra gráfica, se vio especialmente en la obra gráfica, se acercaron mucho más al dibujo. Este fenómeno, además, también debe ponerse en relación con la importancia que para Tapies tuvo la cultura oriental en todo momento, pero especialmente en estas fechas. Se centró mucho o estudió mucho todo lo relativo a la cultura oriental en general y especialmente al budismo zen. De hecho, estudió muchos textos de monjes budistas y en muchos casos además se ven citas a estos textos en sus obras.
También hizo, hablando del tema del budismo, ha hecho una exposición la Fundación Antoni Tàpies hace muy poco tiempo, de hecho creo que ha clausurado hace un mes más o menos, dedicada específicamente a este aspecto de su obra, ¿no? Titulada Tàpies, la huella del Zen, y vinculada a esas obras, enmarcadas en ese interés por este pensamiento, por esa espiritualidad. También el barniz, que por ponerlo en relación, el uso del barniz tiene mucho que ver con este interés. Las tres obras siguientes, realizadas ya dos años después, forman parte, en este caso, de una carpeta colectiva en la que Tàpies participó en ese año 84, destinada a homenajear a Fray Bartolomé de las Casas en el 5º centenario de su nacimiento. Esta edición fue una iniciativa del Gobierno español, realmente, a través de la Sociedad Estatal de Ejecución de Programas y Actuaciones Conmemorativas del 5º centenario del descubrimiento de América. En ella participaron, lógicamente, artistas españoles y americanos, en concreto 10 artistas. Junto a Tàpies estuvieron Tamayo, Mata, Guerrero, Motherwell, Chillida, Leparc, Saura, Canogari y Clavé. Cada uno de ellos realizó tres estampas que acompañaron a sendos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este texto, que además es del año 48, fue elegido para la edición precisamente como homenaje a Bartolomé de las Casas y a su papel tan relevante en la reivindicación de los derechos de la población indígena americana en ese contexto, en el siglo XVI, en pleno descubrimiento y conquista de América. En concreto, Tàpies ilustró o acompañó con estas tres litografías los artículos 4, dedicado a la esclavitud, el 15, dedicado a la nacionalidad, y el 30, que es el artículo final de la declaración, que es una recopilación. En ellos vemos esa aproximación a lo caligráfico, a lo dibujístico que veíamos en la obra anterior, y también la representación de esos motivos tan frecuentes, ¿no? Tan importantes en su simbología, especialmente esta obra del centro con la A y la T, que lo he ido comentando, la A y la T como cuando se encuentran juntas, como referencia a sus iniciales, por supuesto, pero también como símbolo de la unión del propio artista con su mujer, ¿no? Antoni y Teresa. Las obras siguientes, en este caso realizadas ya en mediados de los años 80, proceden de una serie de cinco grabados de gran formato, titulada Roig i Negre, rojo y negro, en alusión a los colores predominantes en ellos. También, aunque por estas fechas quizá no es demasiado adecuada la interpretación, pero también el propio Tàpies mencionó en distintas ocasiones que la utilización de los dos colores combinados tenía cierta o aludía a la bandera anarquista española, pero especialmente en ese periodo que comentaba de principios de los años 70. En la exposición pueden verse dos de las obras, las variaciones segunda y tercera del conjunto, y utilizo el término variación porque Tàpies lo prefirió al de serie, ya que entendía estos conjuntos gráficos como secuencias realmente secuencias de obras que tenían un vínculo puramente formal, o sea, de carácter plástico, en este caso los colores, pero no necesariamente narrativo, no de contenido.
También estas obras son especialmente interesantes, aunque, insisto, hay que verlas en directo si tienen la posibilidad, porque representan o se ven ellas de manera muy clara ese aspecto técnico que comentaba antes de esa combinación, ¿no?, de técnicas más planas, en este caso el aguafuerte, con esos otros métodos o procedimientos que permiten crear el relieve y emular realmente emular el gesto de una pincelada muy matérica, muy empastada. En este caso, el procedimiento utilizado es el carborundo, que permite generar esas texturas. Se ve en la primera de las obras especialmente bien en los trazos rojos, y en la segunda en esas líneas blancas que conforman el motivo del cráneo. Comentaba antes también, cuando hablábamos de esas alusiones al cuerpo y al ser humano, cómo el cráneo está presente en su obra. Es verdad que en este caso no es lógicamente una mera mención al cuerpo, sino también un clarísimo símbolo de la muerte, y es interesante ver cómo esta aparece especialmente, o es cada vez más recurrente a medida que Tapies va envejeciendo. Entonces, puede interpretarse o se interpreta generalmente como esa creciente preocupación por su propia muerte, ¿no? El cráneo, además, generalmente lo representó junto a, o mejor dicho, junto al cráneo, representó una cruz, como es este caso. En la obra de la exposición, esta gruesa cruz roja. También en otras ocasiones poniéndola encima de los cráneos o sobre ellos, como esa idea que comentaba de, bien por una parte, señalar, enfatizar la idea de la muerte, y por otra, por supuesto, negándola, ¿no?, tachándola. El mismo año, en el año 85, ese mismo momento en el que había realizado este conjunto rojo y negro, también culminó uno de sus proyectos, por no decir el proyecto de bibliofilia más importante de su vida, y más ambicioso también. Había comenzado a trabajar en él ya más de una década antes, desde el año 73. Se trata, además, del libro Jules Tapies, con textos de Ramon Llull, seleccionados por el poeta Pere Gimferrer, para los que Tapies creó esa música de fondo de la que hablábamos, haciendo un total de 25 estampas. En la exposición tenemos seleccionadas y expuestas dos de esas estampas, las que tienen reproducidas en la parte inferior de la pantalla. Las dos son, además, dos de las 6 estampas que realizó a doble página. De hecho, si ven en esta fotografía, ven al propio Tapies junto a una de las obras en una exposición que se dedicó específicamente a este libro, a esta edición, al poco de ser publicada, y ven, además del gran formato, cómo aquí en el centro se aprecia muy bien el pliegue doblez de la edición, ¿no?, de esa doble página. Y bueno, ¿por qué es tan importante esta edición y por qué Tapies le dedicó tantos esfuerzos a este libro? ¿Y de dónde viene esa predilección por Llull? Pues esto puede responderse a través de tres ideas o tres aspectos. Y es que, en primer lugar, para Tapies, Llull fue un gran referente, sintió una gran admiración por él como figura fundacional de la literatura catalana. Además, lo sintió así desde muy niño. Voy a leerles nuevamente un pequeño fragmento de una entrevista donde lo cuenta de forma muy detallada. Dice: sentí
Sentí un interés especial por Ramon Llull a una edad muy temprana. Recuerdo haber hojeado sus escritos en una colección de libros que mi padre tenía, titulada Els nostres clàssics. El hecho de que Llull fuese una de las figuras internacionales del pensamiento catalán llama ya desde muy pronto mi atención hacia sus escritos. Este interés se fue reforzando con el tiempo, sobre todo al ver que los surrealistas también lo citaban. Tengo algunas primeras ediciones de Llull, siempre procuro que estén ilustradas. Muchos de los libros de Llull incluían diagramas que tienen un carácter plástico que me atrajo desde muy pronto y que tal vez se pueda ver reflejado en mis obras. Cuando profundicé un poco en sus escritos, uno de los aspectos de Llull que me impresionaron con mayor intensidad fue su carácter de humanista completo, en el que ciencia, misticismo y poesía se aunaban. Ya esta parte final de la cita nos puede dar una pista de cuál es el segundo motivo por el que Tàpies admiró tanto a Llull, y es que le fascinó su pensamiento integrador, esa concepción humanista de los saberes, el método de conocimiento que creó basado en la combinación de las distintas ramas del saber, la teología, filosofía, ciencia, matemáticas, astrología, alquimia, que el propio Llull, el propio filósofo medieval, denominó ars combinatoria. También, en tercer lugar, y como complemento a las otras dos cuestiones, es importante recalcar que Llull fue para Tàpies una auténtica referencia del saber oculto, ¿no? del conocimiento oculto, de lo hermético, de lo misterioso, del descubrimiento de lo que va más allá. De hecho, le interesaron principalmente sus escritos vinculados a la astrología y la alquimia. Por ello, además, fue un gran referente, como el propio Tàpies decía en la cita que acabo de leer, para el grupo surrealista. De hecho, en el André Breton lo cita, en el propio cita una de las obras de Llull en el segundo manifiesto surrealista del año 29. Por ver brevemente o analizar los elementos, el contenido de las obras, simplemente comentar con respecto a esta primera, que el motivo principal, el que se sitúa en el centro y con mayor protagonismo, es esta gran tijera abierta. La tijera también, como lo comentaba antes, como otro objeto cotidiano vinculado a esas referencias constantes a la vida terrenal. La tijera, además de funcionar como este tipo de alusión, también realmente es un trasunto, una evocación, ¿no? de la cruz en aspa. Dentro del propio libro encontramos también otra estampa en cuyo centro sitúa igualmente una tijera, en este caso cerrada, y al lado de la misma, a la derecha, una gran cruz en aspa, ¿no? Quizá como esa alusión a la dualidad semántica del motivo. La tijera, además, por ilustrar este uso continuado del motivo, estuvo presente en muchas otras obras, también en obra gráfica, como ven en el caso de la izquierda, con una tijera en el centro de la composición, o también en escultura, en todos esos objetos intervenidos que realizó Tàpies. En el caso de la segunda de las obras del libro, podemos ver una composición con cierta similitud con la anterior, puesto que también tenemos en el centro, más o menos en el centro, un aspa, en este caso encuadrada, y cuyos brazos se expanden, se prolongan hacia los ángulos, hacia las esquinas del soporte o de la obra. Esto es lo que resalté antes en la segunda de las estampas de la exposición, ¿no? en la de la pisada, cómo marca de algún modo los ejes de la composición y que también funcionan como
de algún modo como ordenadores del espacio, ¿no? Y permiten luego distribuir el resto de elementos. Este grabado, además, ejemplifica de manera muy clara este recurso del aspa en el centro. También tenemos un caso muy cercano estos meses, coincidiendo con las fechas de la exposición, en modo de obra invitada, que ya comentó Alfonso al principio, Signo y materia, del año 61, prestado por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el que vemos también este recurso, este motivo del aspa que se expande hacia los bordes de la obra y sitúa su punto central en el centro de la obra, pero los motivos, el resto de motivos, se colocan en el exterior, ¿no? en los márgenes. El grabado, además de esta cuestión compositiva, es uno de los que cuenta con una mayor carga simbólica en la exposición. Por destacar algunos de los elementos, tenemos este signo, que además también está representado en la obra anterior. Se trata del signo astrológico también utilizado en alquimia del mercurio. El mercurio planeta y elemento, que Tapies utilizó en no demasiadas ocasiones, y cuando lo hizo fue en obras precisamente enmarcadas en este periodo en el que trabajó en este libro, ¿no? Entre el año 73 y 85. Es una clara referencia a los tratados vinculados con la alquimia y el esoterismo de Joule. También tenemos varios sellos, en algunos casos como este directamente estampado sobre el soporte, y en otros este más pequeño, un sello postal, adheridos o adherido en este caso mediante collage. Igualmente una alusión, como es frecuente, una alusión al cuerpo, al ser humano, con esta gran boca cerrada, sobre la que aún así marca muy claramente los dientes. Y por último, las inscripciones de la obra. En concreto, esta inscripción, además, que dice Títol Ramon el Fol, título Ramón el Loco o el Fantástico, alude al título del prólogo que realizó Jim Ferrer para esta edición, que a su vez procede del nombre del alter ego que utilizó Joule en su famosa novela Blaquerna, ¿no? Como Ser Ramón el Loco. Y llegamos a la década de los años 90 y con ella a las últimas 5 estampas de la exposición, que vamos a ver en su conjunto. Las 3 primeras forman parte de esta suite, 8 grabados, también nuevamente un título muy descriptivo, compuesto por 8 estampas de pequeño formato. En la muestra se incluyen 3 de esta suite. En ellas puede, por destacar también, además, aparte de los elementos que hemos ido comentando, interesa especialmente esa concepción como un denso entramado de líneas muy marcadas, creando una gran confusión, esas líneas negras sobre un fondo terroso, claro, neutro, aunque también muy trabajado en textura, que nos conduce a esa idea de la obra de arte tan practicada y tan teorizada por Tapies, de la obra de arte como un muro, ¿no? Como un muro sobre el que intervenir, realizar inscripciones, incisiones también, cortes, tachados, graffiti, como veíamos antes. Únicamente rompe la austeridad cromática de esta obra con este motivo en rojo, que es una huella dactilar con la que el artista firma, y claramente volvemos a esa idea de la huella, ¿no? del dejar rastro, y a la vez un rastro claramente autorreferencial.
La otra de las estampas que podemos destacar del conjunto la resuelve de una manera muy similar, como ven, con también un denso entramado de líneas negras e incisiones. En ella sí que se puede distinguir algún motivo. Bueno, aquí tenemos, aunque muy tachada por encima, una cruz griega con los brazos iguales. En el centro un triángulo y a este lado, a la derecha, una minúscula. También vemos esa misma idea de la estampa, en este caso el soporte como muro sobre el que intervenir, y además en este caso es especialmente interesante o remarca esta idea de forma muy clara, puesto que utiliza una fina tabla de madera de la misma medida que la huella de la estampa, con la que, además, una tabla que seguramente procediese de una caja de puros, y la utiliza como fondo texturizado de esta estampa, y sobre ella interviene. También en la obra realiza este mismo gesto de firmar en este mismo punto del grabado, con otro motivo en rojo y otro clarísimo motivo autorreferencial, ¿no? La cruz o la T también podría ser. Al año siguiente de realizar el conjunto de los 8 grabados, crea esta litografía de gran formato, en este caso también realizada como la gran T, la litografía que veíamos antes como cartel del año 82. Esta es igualmente otra edición para un cartel de exposición, en este caso una muy importante muestra retrospectiva que se celebró en París en ese año 94, dedicada al artista. Realizó, como digo, el cartel, y también aquí ven trasladado la obra al cartel, así como se utilizó también para otros productos o el resto de la imagen gráfica de la exposición. Aquí tienen un detalle de la obra en el propio catálogo de la muestra, y también en distintos folletos. Además del gran tamaño de la estampa, esta resulta especialmente impactante por el carácter icónico con el que compuso, con el que trató los dos motivos que la conforman. Esta gran boca roja, con sus labios, sus dientes muy marcados, en este caso abierta, con una gran lengua que sale de ella, y sobre la lengua sitúa este gran rotundo motivo en negro que volvemos a lo mismo, ¿no? Esa dualidad puede ser una T o una cruz. En cualquier caso, está claro que está señalando y tachando a la vez la lengua, ¿no? Es un recurso que tanto la representación de la boca abierta o cerrada, como especialmente de la lengua, y cómo la señalizó, cómo la tachó, es un motivo que utilizó recurrentemente también, y sobre todo a partir de los años 80, o sea, ya en el periodo final de su carrera. Y podemos interpretarla, aunque quizá en Tapies caigamos a veces en la sobreinterpretación, pero claramente nos lleva a pensar en una representación de la falta de la libertad de expresión, o incluso nuevamente de la censura o de esa represión sobre la lengua catalana. Y llegamos al final del recorrido y también de la exposición con esta última estampa, concebida además como una felicitación de Navidad para la Asociación de Amigos de la Fundación Antoni Tàpies. En este caso, por tanto, la A de la parte superior de la estampa no podemos interpretarla como la A de su inicial, o no solo como la A de Antoni, sino también como la de Amigos, ¿no? Lógicamente. Tàpies realizó una edición de obra gráfica cada año desde la puesta en marcha de
de la Asociación de Amigos, que empezó a funcionar en el año 91, un año después de que fuese abierta al público la propia fundación, que se abre en el año 90, además por impulso, por iniciativa del propio artista. El año 90 también es, por cierto, cuando le otorgaron el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, aquí en Oviedo, y bueno, enseguida, al año siguiente, ya empiezan a funcionar los Amigos. Tapies realizó, bueno, se comprometió con esta costumbre de crear esta felicitación navideña cada año. Aquí les he incluido una selección y realmente la última que hace, la última que hizo es la del año 2011, que es la que tenemos en la exposición, puesto que ya a principios de 2012, en el 6 de febrero, falleció. Es, además de la última felicitación que hace para los Amigos, es exactamente la última estampa catalogada de su corpus gráfico, de un corpus gráfico además de más de 1000 estampas. Así que, bueno, constituye el broche final de su trayectoria en el campo de la estampa y también, bueno, pues el mejor final posible para nuestra exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por esta maravillosa conferencia. Creo que has tocado todas las claves para conocer, interpretar, saber un poco más y, sobre todo, descifrar la obra de Tapies a nivel formal, a nivel conceptual, a nivel de fuentes históricas, fuentes culturales, esa cultura tan extensa que tenía el artista, ¿no? Y que filosófica, literaria, musical, artística, por supuesto, poética. Es una lectura muy interesante de verano, la autobiografía de Tapies. Es uno de los, lo decía Laura junto con Salvador Dalí, si Dalí ni Tapies hubieran sido artistas y se hubieran dedicado a escribir, estarían en la historia de la literatura española del siglo XX como escritores realmente importantes, porque su talento como escritores va más allá de lo meramente descriptivo en el terreno artístico. Simplemente recordaros que tenemos esta exposición hasta el 27 de octubre, a las 10 y 11. Tenemos la obra invitada en la sala 27, que ha mostrado Laura en una de sus imágenes, también hasta el 27 de octubre. Y además tenemos mucha programación en el museo que podéis podéis visitar a lo largo de estas semanas. Nosotros continuamos, nos queda inaugurar una exposición la próxima semana de este ciclo en el que nos hemos metido de actividad cuatrimestral, y agradecerte, Laura, una vez más el brillante trabajo tanto como comisaria de la exposición, por supuesto a los prestadores, ¿no? A su generosidad, porque al fin y al cabo el museo tiene una mínima parte de las obras expuestas y ha sido gracias a 3 prestadores, a 3 coleccionistas particulares, el que hemos podido articular esta exposición que se aproxima a las 25 obras. Agradecerte la conferencia, la exposición, y nos vemos en el museo. Muchas gracias.